Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sección 3, Diseño Operativo e Implementación de una PMO del módulo La Oficina de Programas y Proyectos PMO. Con el contenido que hemos preparado podemos resolver los siguientes interrogantes. ¿Cómo debe funcionar operativamente una PMO y cuál debe ser su plan de implementación? Para construir el plan operativo y de implementación debemos considerar 1.1 Gobernabilidad de los proyectos, 1.2 Gestión de riesgo en la PMO, 1.3 Categorización de proyectos, 1.4 la auditoría de proyectos, 1.5 Calidad y mejora continua, 1.6 Plan de implementación, 1.7 Nivel de madurez. Para iniciar con la temática debemos definir la gobernabilidad de los proyectos que se determinan por la PMO, a partir de la precisión de los siguientes elementos. El proceso para identificar, escalar y resolver incidentes que pueden surgir durante el proyecto. Las relaciones entre el equipo del proyecto, los grupos de la organización y los interesados externos. Los procesos y procedimientos para la comunicación de información. Los procesos para la toma de decisiones del proyecto. Las guías para alinear la gobernabilidad del proyecto con la organización. El proceso para la revisión de fases o cambios de etapa, el proceso para la revisión y aprobación de cambios en el presupuesto, el alcance, la calidad y el cronograma, el proceso para alinear a los interesados con los requisitos del proyecto, los criterios de éxito y aceptación de los entregables, el enfoque del ciclo de vida del proyecto, definir el marco estratégico para seleccionar los proyectos y programas adecuados para el negocio, utilización eficiente de los recursos de la organización. Monitoreo del rendimiento. Al ser los riesgos un factor vulnerable en el desarrollo de los proyectos, la PMO debe estandarizar qué aspectos deben considerar los proyectos para dar manejo a sus riesgos a partir de la definición de los siguientes lineamientos. Gobernanza para determinar riesgos externos e internos de la organización y que pueden interferir en el proyecto. Listado de riesgos identificados previamente por la organización. Plantillas a utilizar, procedimientos para reportar estado de los riesgos a la PMO, sobre todo de aquellos que comprometen considerablemente su ejecución, los de alto impacto. Recursos disponibles para apoyar el monitoreo y reporte de los riesgos del proyecto. Procedimientos para la atención y respuesta de los riesgos. Procedimientos para la toma de decisiones relacionadas a los riesgos y nivel de autoridad del equipo de proyecto. Estándares para la gestión de riesgos en los proyectos y los puntos que pueden ser específicos y de acuerdo la individualidad y naturaleza de cada uno. Acompañamiento en la clasificación y análisis de los riesgos, monitoreo de los riesgos, procedimiento para aprobar el plan de gestión de riesgos propuesto por cada proyecto. Por otro lado, es importante tener claridad de los tipos de proyectos que se gestionarán desde la PMO a partir de las necesidades organizacionales. Continuamos estructurando cómo será el proceso de auditoría interna que la PMO aplicará para garantizar la calidad de los proyectos. Inicie seleccionando la teoría desde la cual se enfocará el plan de auditoría a partir de la siguiente clasificación. A. Teoría de la agencia. Se basa en la supervisión como concepto central, la cual puede ser también llamada monitoreo, y en ella se considera la información del proyecto y se evalúa con relación a las expectativas y a las rendiciones de cuentas para tomar decisiones. En este caso es necesario la delegación de autoridad al auditor. B. Teoría de la información. Su principal misión es recaudar toda la información posible del proyecto con el fin de tomar decisiones, detectar riesgos, obtener mayores utilidades en sí, buscar cómo maximizar el ejercicio que se viene realizando. En este caso, funciona más como reportería. C. Teoría de los seguros. Aborda temas netamente financieros y su principal función es detectar posibles pérdidas causadas por temas financieros o por procesos financieros fraudulentos. La intención de hacer auditoría es establecer la oportunidad de mejora encontradas, a partir de las cuales se defina cómo será el plan de mejora continua que se llevará a cabo y cómo la PMO medirá la calidad de los proyectos. Una vez ya se tienen los elementos operativos de la PMO, continúe su diseño estableciendo cómo será el plan de implementación que propone para incorporar armoniosamente la PMO a la organización. Establezca y describa sus fases teniendo como guía las mostradas en la lámina. A esto agregue la construcción del cronograma y del presupuesto acorde a la globalidad de lo propuesto en la PMO. Dentro del plan de implementación se debe establecer cómo será medido el nivel de madurez de la PMO a medida que se avanza en la línea de tiempo que estableció.
Para ello existen más de 22 modelos, de los cuales puede escoger uno, de acuerdo con las condiciones de la organización, encontrando la que mejor responda a estas. Así las cosas, finalice con la selección, descripción y planeación de la medición del nivel de madurez de acuerdo al modelo seleccionado. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.